En el Evangelio vemos al Señor hablando con sus discípulos y les está explicando algo que ellos no llegaban a entender, a comprender. Les está explicando una manera y un estilo de proceder cuando se trata de las relaciones con el prójimo. Si tu hermano te ha ofendido, pero vuelve y te pide perdón, perdónale. Y si esto sucede 7 veces al día y vuelve nuevamente a pedirte perdón, perdónalo. No hay vuelta. Aquí no hay otra manera de actuar. Esta es la manera de actuar de nuestro Dios. Esta es la base y el fundamento de nuestra fe. Hacer las cosas como el Señor las desea, hacerlas como Él las hace, siempre dispuesto al perdón, a la reconciliación y a la misericordia. Por supuesto que esto los asustó, como sin duda también nos puede asustar a nosotros. Tenemos que perdonar cada día a todos los que nos ofenden. Tenemos que perdonar 7 veces al día a aquellos que reiteran en sus ofensas. O tenemos que guardar rencor. O tenemos que ser sordos al llamado del Señor que nos dice, perdónalo. Él nos perdona a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar también a los que nos ofenden. Mensaje duro, difícil. Por eso es que los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. E inmediatamente el Señor les va a recordar a los discípulos que no se trata de aumentar la cantidad. Aquí no se trata de más o de menos. Aquí se trata de convicción, de claridad. El que cree ama, el que cree se entrega, el que cree confía, el que cree está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque su fe sea pequeñita. Aunque su fe sea pequeña. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Es la primera cosa, queridos hermanos, que debemos aceptar hoy día. Hoy día que vemos tantos males dentro del país y fuera del país. Ahora, cuando los enfrentamientos, las discordias crecen por todos lados, la tentación nuestra es decir, esto es muy grande, que el Señor lo solucione, que el Señor haga grandes maravillas para que todos se asusten o por lo menos le tengan respeto. Y Él va a volver a respondernos. La fe no es cantidad. La fe es algo que poco a poco y día a día tiene que ir conquistándose, porque se trata de dejar que el Señor entre en nuestras vidas y se trata también de que nuestras vidas estén totalmente a disponibilidad del Señor. De eso se trata la fe. No es algo mágico, no es algo para usurpar poderes de otros, no es algo que tiene que amedrentar, es la expresión clara del amor de Dios que en su fidelidad siempre piensa en nuestra salvación y del amor de nosotros que debe dar gracias porque tenemos un Dios tan bueno y tan lleno de misericordia. Aumentanos la fe. La necesitamos también hoy. La necesitamos con claridad. La necesitamos con valentía. La necesitamos para no dejarnos engañar por tantos sofismas, para no hacer caso a las afirmaciones calumniosas, para entregarnos realmente a la causa del reino, a la construcción del reino de la paz y de la vida. La segunda cosa que el Señor quiere que entienda a los discípulos es que la fe es un regalo de Dios, es un don gratuito, no es algo que lo merecemos, no es algo que lo podemos conquistar con nuestras oraciones, con nuestras cosas, con nuestras acciones. Es un regalo de Dios y por ser regalo de Dios no debemos esperar recompensa cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Ojalá que comprendiéramos esto para poder captar
que este esfuerzo de nuestra parte por responder a la presencia del Señor no es un esfuerzo que nos viene de nosotros mismos, es un esfuerzo que está basado en la inspiración y en el coraje que nos da para hacer el bien el Espíritu del Señor. Ese Espíritu que Pablo le recuerda a Timoteo, que ha recibido por la imposición de las manos, y que es un espíritu no de miedo, sino el espíritu de la bondad, el espíritu de la fortaleza, el espíritu que nos lleva a sobrepasar las dificultades y problemas para no separarnos jamás de nuestro Dios. Este espíritu es el que tenemos nosotros que pedir al Señor. Espíritu que no provoque miedo. Cuando hay algunos que hablan en nombre del Espíritu o de los espíritus que hay en el firmamento, gozan llevando el miedo y el terror a los demás. Nuestro espíritu es espíritu de libertad, es espíritu de bondad, es espíritu de misericordia, de amor. Es espíritu que capta y comprende el por qué siempre tenemos que estar bien con nuestro Dios y siempre tenemos que estar bien con nuestro hermano. Este espíritu es el que tenemos que pedirle al Señor. Para terminar con los miedos inútiles, provocados, creados para amedrentar, para abrirnos a la fortaleza del perdón, para abrirnos a la fortaleza de amar siempre al hermano a pesar de sus dificultades, de sus problemas o de los problemas que nos pueden causar. La fortaleza que necesitamos para anunciar el Evangelio del Señor, que tiene siempre exigencias, que no es fácil hablar del Evangelio, porque no todos lo entienden, o algunos quieren entender solo la parte que les conviene, o lo que es peor, rechazan absolutamente esta buena noticia que podría darle un matiz diferente a nuestras relaciones, que podría darle una tónica especial a todo lo que busquemos para hacer el bien y no para hacer el daño. Pero debe consolarnos que todo esto que acontece y que a veces nos hace tambalear nuestra fe, acontece porque el Señor nos está preparando para la vida. El justo vivirá por su fidelidad, nos dice el profeta Habacuc. El justo vivirá por su fidelidad. No se asusten de la violencia, de los saqueos, de las discordias. Son las palabras de Habacuc al Señor. Yo veo tantas discordias, veo tantos saqueos, veo tanta violencia. Y el Señor le dice, eso pasará, vendrán días mejores, llegará, se cumplirá la palabra del Señor de no dejar que todos mueran, sino que se salven aquellos que por su justicia y por su amor han permanecido en la fidelidad. Hermanas y hermanos, al finalizar hoy la semana de oración con las hermanas iglesias de Hildesheim y Treveris, vamos a hacer un esfuerzo más para que nuestra fe aumente, nuestra fe crezca y nuestra fe también nos dé la alegría de saber que estamos practicando el Evangelio del amor con gente de lejos, pero que está tan cerca de nosotros por la fe, con gente que habla otras lenguas, pero que entiende el lenguaje del amor, con gente que busca el respeto a la dignidad y que nos respeta en la diversidad en que vivimos, pero nos respeta y nos quiere no para aplastarnos y hacernos decir lo que ellos desean, sino lo que el Señor desea hablar por medio nuestro. El día de ayer se ha recordado el día de la no violencia. En un mundo violento, en un mundo que parece gozar destruyéndose en medio de odios y de resentimientos, en un mundo que no solo se reduce al territorio de Bolivia, sino a todos los países donde hay seres humanos,
El peligro de la violencia, de los saqueos, de las discordias, está patente, está al día. A nosotros nos toca recordar que nuestro Dios tiene su proyecto, tiene su plan de amor, su plan de justicia, de verdad y de libertad, y que eso vendrá un momento, con tal que permanezcamos viviendo la justicia y la fidelidad. Pero esta fidelidad y este amor, fidelidad a Dios y amor al prójimo, debemos expresarla también en nuestra fidelidad y respeto a la misma creación. Hemos celebrado el Día del Árbol. Hemos comprendido que es importante cuidar la creación, que no es solamente para nosotros, sino para todas las generaciones que van a venir. Es importante que cumplamos el mandato del Señor de conservar esta creación para todos. Es importante que sepamos que cuando se queman nuestros chacos, nos asfixiamos en nuestros propios egoísmos, en nuestros propios individualismos. Hay que cuidar la creación.